¿Está grabándose? No, ya, recién. Sí, ahora sí. Ya. Empezamos, chicos, con ahora farmacología de los depresores del sistema nervioso central. ¿Ok? Ya hemos dicho, ¿no? Un poco sobre el sistema nervioso la clase pasada, que se divide en central y periférico, algo básico de anatomía. Y la clase pasada hemos hablado del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso central y los fármacos que hacen efecto en este sistema. Y antes de eso tenemos que tener en cuenta sus neurotransmisores. Así como el sistema nervioso autónomo tenía la noradrenalina, la acetilcolina, el sistema nervioso central tiene la GABA, nuestro neurotransmisor famoso GABA, el glutamato y la serotonina. Aquí acuérdense de esos tres, vamos a especificarlo en las siguientes diapositivas. Los depresores, antes de esto tenemos muchos tipos de fármacos que hacen efecto al sistema nervioso central. Tenemos a los depresores, que vamos a ver este tema hoy, y estimuladores y psicotrópicos, ¿ok? Dentro de los depresores tenemos a los depresores generales y específicos, los selectivos, perdón. Los depresores generales hablamos de la analgesia general, hipnótico o sedante, vamos a hablar hoy de eso, alcohol. Dentro de los selectivos van a tener acciones más específicas como la analgesia, antipiréticos, anticonvulsivos y antiparkinson. Dentro de los psicotrópicos tenemos a antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico y alucinógeno, los que tienen acción más para que activen al sistema nervioso central. Los depresores que vamos a ver hoy van a actuar en el cerebro aumentando la actividad del GABA, ¿ok? Aumenta esta actividad del neurotransmisor GABA, disminuyen el estado de alerta y aminoran la actividad del sistema nervioso central, o sea, lo deprimen. La GABA, ¿por qué aumentan el GABA? La GABA es dentro de estos tres el único que va a ser un neurotransmisor inhibidor, ¿ok? Va a tener un efecto menor al nervio. Va a tener dos tipos de receptores, receptor GABA A y receptor GABA B, ¿ok? Vamos a hablar más de este en esta clase. Cuando le mencionen receptores de GABA, vamos a hablar más de A. Es el receptor ionotrópico, ya lo hemos mencionado en las primeras clases. Deja pasar al cloro, ¿no? Funcionaba como un canal de cloro. ¿Y qué ocurre cuando se une el GABA a este receptor? Se abre el canal y aumenta el pase de cloro al intracelular, ¿ok? Al espacio intracelular. Y cuando hay aumento de cloro, o sea, una carga negativa, se va a hiperpolarizar la membrana y ocurre la inactivación del nervio que le continúa, ¿no? Al nervio postsináptico, ¿ok? Cuando ya hay demasiada GABA, va a ser recogido por transportadores. En el caso del receptor GABA-B, que no se va a mencionar mucho en las clases, va a ser un receptor metabotrópico unido a la proteína GI de inhibidor del AMP cíclico y deja pasar al potasio e impide el calcio, ¿no? El aumento del calcio intracelular. Y acuérdense, ¿no? Que los nervios necesitaban el calcio para, por ejemplo, secretar más neurotransmisores, ¿no? Que las vesículas se muevan para hacer exocitosis. Como uso clínico para estos fármacos que aumentan el GABA, tenemos en los pacientes que tienen neuropatías, que sufren de insomnio o que tienen epilepsia, ¿no? Una actividad excesiva de los músculos, contracción anómala. Ahora el glutamato, que va a ser diferente al GABA, va a ser un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Va a tener muchos receptores también, tiene el receptor de kainato, de AMPA y del NMDA. ¿Ok? Y aparte también tiene receptores metabotrópicos del grupo 1, 2, 3. Estos tres van a ser como canales iónicos, al igual que el receptor GABA tipo A, ¿no? El canal kainato abre los canales de sodio, de potasio, al igual que el AMPA. El AMPA también va a dejar pasar bastante cantidad de sodio, ¿no? Na. Y va a aumentar la carga eléctrica de la membrana postsináptica y que ocurre despolarización, ¿ok? Despolarización y despolariza la membrana y activa las neuronas, el glutamato, ¿no? Cuando el glutamato se une a estos receptores AMPA, NMDA y kainato. ¿Ok? Más frecuente vamos a hablar del AMPA y de la NMDA. Aparte de dejar pasar el sodio, en este caso va a dejar pasar también calcio, ¿ok? Va a aumentar el calcio intracelular. Por último, la serotonina.
como uso clínico, ¿no? Cuando se aumenta el glutamato, vamos a poder usar para pacientes con Alzheimer. La serotonina, esta va a tener muchos tipos de receptores. Tiene 7 subtipos de receptores del 5-TH1 al 5-TH7 por su número. 3 de estos van a ser tipo ionotrópico, los demás metabotrópicos, que se unen al receptor, a la proteína GS. Esta ya no va a ser degradada o reabsorbida por transportadores, ¿no? En este caso, el glutamato va a ser transportado por un transportador de la glutamina, el GABA va a ser recogido por transportadores GABA. Y cuando hay mucho serotonina, en este caso ya no va a ser por transportadores, sino se van a degradar por estas enzimas que ya lo hemos mencionado en la clase pasada, la MAO y la COMT, ¿no? La catecol O metiltransferasa y la monoamina oxidasa. ¿Ok? Esta enzima MAO, ¿se acuerdan que estaban dentro del nervio? Y esperaban a que haya muchos neurotransmisores fuera de la vesícula. Los que estaban fuera de la vesícula lo degradaban. Y la COMT funcionaba como otro receptor que estaba en la membrana postsináptica, que estaban por acá. Y los neurotransmisores se unían cuando había en excesivo y se degradaban, ¿no? Para disminuir esos neurotransmisores que estaban en exceso. Como uso clínico podemos usar para pacientes con depresión o trastornos de ansiedad, ¿no? La serotonina más que nada relaja, tiene esa función, ¿no? Ya, ahora sí, los anestésicos generales. La anestesia general. La definición de la anestesia general se basa en que son fármacos que inhiben reversiblemente, no son para siempre, inhiben reversiblemente el sistema nervioso central, lo inhiben, ¿no? Y hace pérdida de la conciencia del paciente, de la percepción, ¿no? A muchas sensaciones como el dolor, va a haber pérdida de reacciones biológicas hacia estímulos fuertes, ¿no? Como cortar la panza a un paciente, relaja el músculo y su uso principal va a ser para cirugías. Para eso necesitamos la anestesia general. Y se divide en 2 tipos, anestesia general y anestesia multimodal. Dentro de la anestesia general tenemos división entre si son administración por endovenosa, no por vía endovenosa, o si va a ser administración inhalatoria, ¿ok? Va a haber 2 tipos, inhalatorias y endovenosos. Los inhalatorios van a ser volátiles o gaseosos. Dentro de los gaseosos, el único que vamos a mencionar hoy va a ser el óxido nitroso. Y de los volátiles son más frecuentes, ¿no? Hay muchos más tipos. La diferencia de la administración, si es inhalatoria o es endovenosa, es que la administración inhalatoria vamos a necesitar una maquinaria más complicada. A diferencia de la endovenosa, ¿no? Va a ser una administración más directa, menos trabajoso. Pero la inhalatoria, una vez que ya sabemos administrar bien esta máquina, ¿no? Sí, va a ser mucho más fácil controlar la cantidad de fármaco que entre al paciente. ¿Ok? Y no porque se controla, ¿no? Cuánto fármaco va a respirar el paciente y con eso vamos a controlar la cantidad de fármaco que llegue al sistema circulatorio, ¿no? Y la eliminación de estos fármacos también va a ser por vía inhalatoria, ¿no? Por los alveolos. Y es por eso que va a ser una eliminación rápida y también fácil de controlar el tiempo efectivo del fármaco. A diferencia de los endovenosos. Los endovenosos sí va a tener una inducción rápida, o sea, una vez administrado el fármaco al paciente se le va a ver el efecto rápido, pero va a ser difícil de controlar el tiempo, va a ser difícil de controlar el tiempo que va a estar haciendo efecto el fármaco, ¿no? Va a ser difícil de tener un efecto prolongado en el caso de los fármacos endovenosos. Vamos a tener varios de los anestésicos gaseosos. Tenemos dentro del óxido nitroso, que es el más importante. El xenón, por ejemplo, ya no se va a usar en el Perú debido a su alto costo. Dentro de los volátiles vamos a tener muchos más tipos. Los éteres o los hidrocarburos. El éter también ya es un fármaco antiguo que se usaba más antiguamente. No se usa mucho en la actualidad. Los fluorados sí van a ser muy usados. Acuérdense de los nombres de cada uno. Tenemos varios. El isoflorano, desflorano, sevoflorano. Los anestésicos inhalatorios volátiles, ¿no? En los
halógenos, vamos a mencionar un poco sobre el halotano. Estos son los que tienen que enfocarse más, ¿no? Los éteres fluorados y los halogenados fluorados, ¿ok? Ya, y como concepto básico, acuérdense que el anestésico ideal, ¿no? El que vamos a usar para los pacientes o el que queremos elegir, son a los anestésicos que tengan un efecto rápido y que se despierte rápido el paciente, ¿no? Que no esté dormido innecesariamente después de terminar la cirugía, ¿no? Que podamos sacar el fármaco una vez terminado la cirugía lo más rápido posible. Que tenga un efecto terapéutico con pocas dosis y con concentraciones bajas. Que sea fácil de manipular la profundidad de la anestesia. Que no sea combustible ni un explosivo, ¿no? Acá vamos a tener en cuenta el éter, que tiene un poco de efecto de combustión. Que tenga un efecto de relajación muscular y que no tenga efectos adversos peligrosos, ¿no? Como cualquier fármaco. Vamos a tener en cuenta que todavía no se ha descubierto totalmente el efecto del fármaco, o sea, el mecanismo de acción real que tienen los anestésicos, pero lo que se pudo registrar es los efectos que se ven cuando le administramos los fármacos. Y acá tenemos un cuadro con varios estadios, con varias etapas, que podemos diferenciar 4. La etapa 1 es la anamnesia, la analgesia, cuando administramos, ni bien administramos el fármaco, es la primera etapa, ¿no? Cuando dura desde que empieza la inhalación de la anestesia, de este fármaco anestésico, hasta que se pierda totalmente el conocimiento del paciente, ¿no? Que se pierda totalmente la conciencia. Esta va a ser la etapa 1, que se ve el efecto cuando le administramos el fármaco, ¿no? Cuando se duerme el paciente. En la etapa 2 va a ser la etapa de delirio o la etapa de excitación. La segunda etapa empieza con la pérdida del conocimiento y termina con la desaparición del reflejo palpebral. El reflejo palpebral está en esta parte, ¿no? Dentro de los reflejos oculares. La tercera etapa va a ser la etapa quirúrgica. Acá es donde vamos a realizar la operación una vez que el paciente llega a esta etapa de sueño. Comienza con la parálisis respiratoria completa. No, perdón. La tercera etapa, ¿no? El delirio. No, perdón. La tercera etapa. Cuando esta etapa 3, quirúrgica, vamos a dividirlo en 4 estadios. Estadio 1, 2, 3, 4. Y la última etapa, la etapa peligrosa, que los fármacos anestesiólogos los médicos anestesiólogos no deben llegar, es a la cuarta etapa, cuando ya la respiración cesa totalmente, se disminuye, no va a haber una insuficiencia circulatoria completa, va a bajar la presión arterial, casi nada, no se puede palpar la presión. Va a haber una midriasis completa, ¿no? La pupila va a estar completamente dilatada. Y bueno, cuando administramos un fármaco anestésico no vamos a poder llegar a esta etapa, ¿no? Debemos operar generalmente en el estadio 2 o 3 de la etapa 3. Ok, y acá vamos a poder, en el gráfico, vamos a poder ver todos los reflejos que se van a desaparecer o van a activarse cuando le administramos los fármacos. Por ejemplo, ¿no? Movimientos oculares voluntarios hay todavía en la etapa 1, cuando se está iniciando la administración del fármaco. Una vez ya administrado bien, va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Los movimientos oculares. En el caso de la pupila, podemos ver que primero va a estar normal. Una vez en la etapa 2 se dilata un poco. En la etapa 3 ya va a ser miosis poco a poco, ¿no? Y hay que tener cuidado que no se dilate completamente. Lagrimógenos, ¿no? Estos reflejos lagrimógenos o faringeos, ¿no? Que nos sale la mucosa, la salivación, náuseas. Todo esto va a ocurrir en la etapa 2, más que nada. Luego va a ir desapareciendo en el estadio 1, estadio 2, 3, ya no se va a ver casi nada. Que es donde el punto que tenemos que llegar para realizar la operación. Ya, ahora sí, los conceptos, las palabras que se tienen que aprender de esta clase, de mi parte,
va a ser la coeficiente de partición sangre-gas, tejido-gas y el CAM, ¿no? La concentración alveolar mínima, cuando hablamos de fármacos anestésicos inhalatorios, ¿no? Los fármacos anestésicos generales inhalatorios, vamos a hablar de estas palabritas. La coeficiente de partición sangre-gas se refiere a la concentración que se va a ver en el alveolo comparado con la concentración que se va a ver en la sangre, ¿no? Acá va a haber, cuando hay 1% de fármaco en el alveolo, va a haber 0.63% de, por ejemplo, no sevoflurano en la sangre. Es el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Esto qué nos dice? Que cuando hay mayor número, va a haber más, cuando va a haber mayor número, se va a disolver más en la sangre el fármaco. ¿No? Cuando hay mayor número, significa que el fármaco es más soluble a la sangre. ¿Ok? Pero es reversiblemente, nos dice irreversiblemente la inducción del fármaco. Cuando es menor número, ¿no? En el caso del desflurano, va a ser mayor inducción. La inducción va a ser más rápida. ¿Ok? Por eso este coeficiente de partición sangre-gas nos dice cuando es menor número que el fármaco va a inducir mucho más rápido al sueño al paciente, ¿ok? Que va a generar más anestesia más rápido cuando el número es más chiquito. O sea que comparando el desflurano con el alotano, el desflurano va a tener una inducción mucho más rápida al sueño, ¿no? A la anestesia. Y el coeficiente de partición tejido-gas también es lo mismo, ¿no? Que la concentración mínima nos dice que no, que va a tener un efecto mayor o más rápido a ciertos tejidos, ¿no? Como en el caso del cerebro, o el músculo o la grasa. Ahora, la concentración alveolar mínima. Es igual que decir la dosis efectiva 50. ¿Se acuerdan, no? Que hemos hablado de los fármacos. En farmacodinamia habíamos hablado de este nombrecito, dosis efectiva 50, que era cuando era la dosis que hacía efecto a 50 de los ratoncitos que estábamos haciendo experimento. En el caso de los fármacos inhalatorios anestésicos, vamos a usar el CAM y nos habla de la potencia del fármaco, ¿no? Nos sirve para comparar entre uno a otro la potencia de cada uno de los fármacos. Cuando es menor el número, tiene más potencia el fármaco y cuando es mayor número, tiene poca potencia, ¿no? O sea que nos dice que tanto el fármaco se une a sus receptores. ¿Ok? Menor CAM, mayor potencia. En este caso, el alotano, el metoxiflurano es mucho más potente a comparación del óxido nitroso. ¿Ok? Pero cuando el óxido nitroso es administrado junto con los demás fármacos inhalatorios, el CAM disminuye. O sea, el óxido nitroso no se administra mucho solo, ¿no? No se usa mucho como un anestésico solito, sino se usa en conjunto con los demás fármacos para aumentar la potencia de estos fármacos inhalatorios. ¿Ok? Y a eso más o menos le llamamos la anestesia general multimodal o balanceada, que no se usa solo un fármaco a la hora de administrar anestesia, sino que se usa muchos tipos de fármacos. Por ejemplo, habíamos dicho que cuando le damos fármacos anestésicos nos da delirio, nos da secreción de mucosas, nos lagrimea, etcétera, ¿no? Para disminuir estos efectos vamos a administrar muchos tipos de fármacos de muchos grupos. Por ejemplo, ¿no? Junto con los anestésicos generales, sea inhalatorios o endovenosas, podemos dar fármacos como el óxido nitroso para facilitar la inducción, ¿no? Juntar uno y otro anestésico, dar tranquilizantes, dar opioides, por ejemplo, ¿no? Para disminuir el dolor antes y después de la cirugía, porque obviamente que cuando se quite la anestesia o a la hora de administrar anestesia, duele. Cuando se pase el efecto de la anestesia, no va a doler al paciente, ¿no? Por la cirugía que se hizo. Pues para esto le podemos dar opioides, ¿no? Administrar junto con la anestesia opioides. ¿Qué más? Otros efectos adversos, ¿no? Como las náuseas o las secreciones o la bradicardia, podemos dar fármacos, ¿no? Acá podemos dar beta-1 agonistas, podemos dar
antieméticos para disminuir estos efectos. Y así, ¿no? La administración de muchos tipos de fármacos le llamamos anestesia general, multimodal o balanceada. Ahora sí, hablamos de los fármacos en específicos de anestesia inhalatoria. Aquí habíamos dicho que tenemos fármacos volátiles y fármacos gaseosos. Dentro de los gaseosos, el único que vamos a mencionar hoy es el óxido nitroso, que es lo que se usa. No se usa solito, vamos a usarlo en conjunto con los demás fármacos volátiles. Dentro de los volátiles, el más viejo, el que se usa desde la antigüedad, es el éter. El problema es que tiene un poco de efecto combustible, ¿no? Tiene efecto de combustión. Los demás, para nada. El único es el éter. Vamos a ver su coeficiente de partición sangre-gas, ¿ok? Que nos decía, con menor número, nos decía que tenía más, el tiempo de inducción menor, ¿sí o no? Se inducía más rápido a la anestesia cuando el coeficiente de partición sangre-gas era menor. O sea que en este caso, el tiempo de inducción es menor, es el desflorano, que es uno de los fármacos más recientes, que recién ha salido. Y ese buflorano no se queda atrás, también va a ser muy bueno para la inducción porque tiene coeficiente de partición sangre-gas menor de 0.63, ¿no? Y ya, el éter es el que se tarda más para inducir a la anestesia. El CAM, ¿no? La concentración alveolar mínima, cuando era menor número tenía más potencia el fármaco. En este caso, el más potente es el alotano. ¿No? Porque tiene más chiquito el número. Le sigue el isoflorano, el sevoflurano se queda atrás. No, cuando ya es más grande, tiene menor potencia el fármaco. No, y eso nos dice acá, el tiempo de inducción, en este caso el sevoflurano, es mucho más rápida. El sevoflurano vamos a recalcar que se usa más en niños debido a su aroma. Su aroma es más aromática, más agradable para los niños. No le vamos a dar a uno que apeste. Y es por eso, y además tiene una inducción más rápida a comparación de los demás, ¿no? El único que le gana va a ser el desflorano, pero va a tener una inducción rápida. Y es por eso que es muy usado para dar anestesia a los niños, ¿no? Para dar anestesia general a los niños. El efecto que se ve, ¿no? La potencia se va a comparar por el CAM y es por eso que todos van a ser potentes, excepto el óxido nitroso, ¿no? Que tiene su CAM de 105, el único que pasa de 100. Ya, vamos a tener también el efecto analgésico, ¿no? Si quita el dolor o no. El único que va a quitar el dolor acá va a ser el óxido nitroso y el éter, y es por eso que el óxido nitroso también es bueno para administrar en conjunto con los demás para que también tenga un efecto de analgesia. Relajación muscular. En el caso del éter es el único que se ve la relajación muscular, los demás no. Por eso, aparte de estos fármacos, se le tiene que administrar otro fármaco para relajar el músculo. Ok. Estos eran los anestésicos inhalatorios, ¿no? Cada uno de esos tienen que ver el nombre y qué tipo de fármaco es, ¿no? Con la gráfica nomás. Ok, chicos. Acuérdense de sevoflurano, desflurano, que son los que tienen inducción rápida y tienen alta potencia. Y ya. Ahora sí, los anestésicos endovenosos generales. Vamos a hablar primero de Propofol, que es el anestésico endovenoso más usado en todo el mundo, ¿no? Para la inducción y el mantenimiento de la anestesia. ¿Ok? Este no va a tener un efecto de analgesia, o sea, no quita el dolor de la cirugía, solo nos disminuye la conciencia, ¿no? Nos duerme, pero no quita el dolor. Por eso tenemos que usar en conjunto con un opioide, que es el fentanilo. ¿Ok? El fentanilo es un opioide que se tiene que administrar junto con el propofol para disminuir el dolor de la cirugía. No, el tiempo de inducción va a basarse en de 30 segundos a 1 minuto, es súper rápido. Y el despertar también es relativamente rápido. Se despierta el paciente de 7 a 8 minutos. Ok, acá se dice que el mecanismo de acción se basa en activar más a los receptores GABA-A. Así lo dice, que hasta ahora se ha investigado. Se usa como inductor o mantenimiento, ¿no? Como ya hemos dicho, también nos tiene efecto antiemético,
para evitar las náuseas. Y tenemos que tener cuidado con las embarazadas, debido a que estos fármacos pasan la barrera placentaria, también puede pasar a la leche materna, y es por eso que no se le administra ni a las embarazadas ni a los pacientes que están lactando. Y ya tiene un efecto depresor del sistema cardiovascular y respiratorio, ¿no? Cuidado con eso. Siguiente, la ketamina. Acá punto va a ser un anestésico disociativo de corta duración, ¿ok? Su mecanismo de acción se basa inhibir la neocorteza y el tálamo, pero que estimula al sistema límbico y al sistema de activación reticular. Puede administrarse por vía endovenosa, intramuscular o rectal. ¿Por qué se le dice anestésico disociativo? Porque tiene muchos efectos buenos. Por ejemplo, tiene fuerte efecto analgésico comparando con los barbitúricos, tiene poca depresión respiratoria comparado del propofol, ¿no? Que tiene depresión respiratoria. Menos depresión de los reflejos de defensa, aumenta la presión arterial, es el único que aumenta la presión arterial. Este va a bajar la presión arterial, el etomidato también disminuye la presión arterial, este no, ¿ok? Este nos aumenta la presión arterial. Es muy efectivo porque se tiene varias vías de administración, endovenosa, intramuscular y rectal. ¿Ok? Y no se deposita en los tejidos adiposos. Es lo bueno también de la ketamina, que no se deposita en los tejidos adiposos. ¿Ok? Por eso le llamamos anestésico disociativo. El etomidato, el último, es un hipnótico no barbitúrico de inicio y recuperación rápida. No tiene efecto analgésico, se le tiene que administrar un opioide junto, así como el fentanilo. Acuérdense del fentanilo, es muy usado junto con la anestesia. Y puede presentarse supresión adrenal, tiene mínimo efecto hemodinámico, pero que sí tiene, ¿no? A diferencia de la ketamina, que no tiene. Dura de 12 a 24 horas después de la administración. Ok. Por último, los anestésicos endovenosos barbitúricos. Hasta este momento hemos hablado de los endovenosos no barbitúricos. Acá va a ser sobre los barbitúricos, ¿no? El fármaco barbitúrico. Tenemos como por ejemplo el tiopental, el tiamilal, que son fármacos hipnóticos sedantes de ayuda. O sea, esto no lo vamos a usar solito, sino vamos a ayudar a los otros anestésicos administrándolo en conjunto, ¿no? Va a ser generado por el ácido málico y la urea, ¿ok? Se le va a juntar y nos da el ácido barbitúrico. Acuérdense bien que el ácido barbitúrico en sí no tiene una actividad depresora del sistema nervioso central, pero cuando le conjugamos con otros tipos de fármacos, en este punto, ¿no? En este carbono, nos va a generar recién efectos anestésicos, ¿ok? Lo podemos clasificar por su estructura, si son oxibarbitúricos o si son tiobarbitúricos. También lo podemos clasificar por su duración de la anestesia, ¿ok? Tenemos a los que tienen duración ultra corta, que es el tiopental, tiamilal, que ya lo hemos mencionado, que no se usan solo para ayudarnos a los demás fármacos anestésicos. Y el pentobarbital, secobarbital, que son de duración corta, duran 3 horas. Intermedia, amobarbital, y prolongada, penobarbital, ¿ok? Que dura más de 6 horas. No traten de aprenderse esta clasificación. Los barbitúricos como mecanismo de acción, estas van a actuar específicamente en los receptores GABA-A, ¿ok? GABA-A. Acuérdense, se une a un sitio alostérico a diferencia, ¿no? Del sitio GABA, ¿ok? El GABA, que era el neurotransmisor inhibidor, se va a unir a la subunidad alfa, por ejemplo, y los barbitúricos se van a unir a otro lado, ¿ok? A un sitio alostérico, diferente del sitio donde se une el GABA, ¿ok? ¿Qué hace? Aumenta el tiempo medio de apertura del canal de cloro activado por el GABA, ¿ok? Aumenta el tiempo de apertura, o sea,
Si el GABA lo abre por unos 5 minutos, por ejemplo, cuando le administramos barbitúricos, este canal va a estar abierto por 10 minutos, ¿no? Nos aumenta la apertura del canal y por lo tanto nos deja pasar más cloro y así el sistema nervioso central, los nervios se deprimen más. ¿Ok? Acuérdense, pueden actuar en la ausencia de GABA, o sea, el GABA puede estar unido o no unido para que el barbitúrico haga su acción. ¿Ok? Inhiben los receptores excitatorios del AMPA, cainato, ¿no? Que teníamos del glutamato, inhiben los receptores del glutamato, inhiben la liberación de la vía del glutamato, con efecto en los canales del calcio, ¿no? Activado por voltaje. O sea, nos disminuye el glutamato, ¿no? Que era un neurotransmisor excitador. O sea, que deprime el nervio, en pocas palabras, ¿ok? Ese es su mecanismo de acción. Y acuérdense que se unen al receptor GABA-A, ¿no? Que funcionaba como canal de cloro. ¿Y qué hacen? Nos aumenta la apertura del canal. A diferencia de otros fármacos, otro grupo de fármacos que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también se unen a estos receptores GABA-A, ¿no? Pero a diferencia de este que nos aumenta el tiempo de apertura de este canal, en la ausencia del GABA, estas necesitan el GABA, o sea, va a ser un receptor GABA, pero en presencia de GABA. ¿Ok? O sea, siempre el GABA va a tener que estar unido para que estas benzodiazepinas se unan y hagan el efecto. En este caso, en lugar de aumentar el tiempo de apertura, nos aumenta la frecuencia de apertura del canal. O sea, si el GABA cuando se une nos abre una vez, las benzodiazepinas cuando se une junto con el GABA nos va a abrir 5 veces, por ejemplo, ¿no? Y así aumenta el pase del cloro. Y también son depresores del sistema nervioso central, ¿no? Las benzodiazepinas. Creo que eso nos va a mencionar Alessandra, ¿no? En su punto. ¿Ok? Aparte, los barbitúricos, acuérdense que son inductores enzimáticos, ¿no? Van a ser sustratos que compiten en la unión del citocromo P450, inductores enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que es un inductor enzimático, ya lo hemos explicado, pero lo volvemos a explicar. Que cuando le administramos junto con un fármaco que también se une a estos citocromas P450, aumenta su metabolismo, ¿ok? Aumenta el metabolismo de este fármaco, del otro fármaco, y disminuye su efecto, ¿no? O sea, los barbitúricos en conjunto a otros fármacos pueden disminuir el efecto de ese fármaco, así que cuidado con cuando se administra con otro fármaco. ¿Ok? El efecto del sueño de los barbitúricos, ¿no? Como ya hemos dicho, es un hipnosedante, o sea que nos duerme y nos seda, ¿no? Nos disminuye la percepción de muchos sentidos, como el dolor, por ejemplo. ¿No? En este caso, disminuye el periodo de latencia del sueño, ¿no? ¿Se acuerdan que había un periodo de REM y de no REM? Y nos aumenta totalmente el periodo del no REM y disminuye el número de periodos del REM. O sea, nos cambia totalmente los ciclos del sueño. Y en este caso, cuando los pacientes despiertan de este sueño barbitúrico, se despiertan como si estuviera con resaca por culpa de este cambio del sueño. ¿Ok? Y eso es todo por mi lado. Preguntas, chicos, porque creo que hablé muy rápido. Si no tienen preguntas, descansen unos 2 minutos hasta que Alessandra nos empiece a compartir su diapositiva. Alessandra. Ya, chicos, descansen un ratito. Si tienen preguntas, me dicen, me escriben. Ya. Ya estoy compartiendo. Ya. Hay una pregunta, me parece. ¿Sí? En el chat del Teams no hay nada. Alguien no levantó la mano. ¿Sí? Bueno, chicos, ya saben, si hay preguntas, normal, con toda confianza.
Ya, entonces después de este pequeño descanso vamos a empezar con el segundo tema. Aquí vamos a hablar específicamente de lo que son los anticonvulsivantes, ¿ya? Ya, bueno. Ya, entonces, chicos, ¿alguien me podría decir primero qué idea, qué concepto tienen sobre epilepsia? Me parece que lo hablaron en el primer tema de fisiopato. Nadie, chicos. Alexandra, Ángela, dime. ¿me escuchas? Ya. Es el Sí, te conjunto escucho. de síntomas y signos transitorios debido a una descarga neural del cerebro anormal por su intensidad y sincronía. Exacto, muy bien. Muy bien, Ángela. Te voy a anotar. Me avisa más bien si se escucha entrecortado para cambiar de señal, ¿ya? Entonces, como nos dijo Angelo, la epilepsia, ahorita vamos a dar la definición ya, pero la vamos a definir en crisis epilépticas 2, generalizadas y focales. ¿Y ahora por qué generalizadas? ¿Por qué focales? Ahorita vamos a hablar. Ya. La epilepsia básicamente es una manifestación en donde va a haber una descarga excesiva de todas las neuronas a nivel en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, estas descargas van a ser como que bruscas, van a ser transitorias y pueden o bien alterar nuestra conciencia, pueden alterar a nivel motor. Entonces, según dónde alteren, según dónde ocurra esta manifestación o esta explosión, por así decirlo, de neuronas, va a dar ciertos síntomas, ciertos signos, ¿no? Ahora, estas descargas van a ser paroxísticas. ¿Qué quiere decir? Que van a suceder de un rato a otro. Es como que son muy bruscas, muy transitorias y repetitivas. Es como tú estás normal sentado y de repente te da una descarga normal, ¿no? Entonces se caracteriza por ser paroxismo, ¿no? Ahora, estas crisis epilépticas, como ya mencionamos, no hay una descarga normal de neurotransmisores. eh, Estos neurotransmisores, su descarga es excesiva, es elevada, puede ser paroxística. eh, y básicamente lo registramos nosotros como médicos lo vamos a registrar en lo que es el encefalograma, ¿no? Como en el corazón, igual en el cerebro. Ya, ahora, la epilepsia va a depender de la zona, como les mencionaba, ¿no? Va a depender de dónde produce por así decirlo, esta explosión de neurotransmisores. Por ejemplo, si ocurre en la zona occipital, ustedes saben que ahí está la, ya, ahí está la región occipital, está relacionado con lo que es la visión, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? ¿Qué te va a decir? El paciente te va a decir, ay, no, estoy alucinando, veo cosas que no existen, o te describe cosas y no existen en realidad. Entonces, uno de los signos puede ser alucinación visual, ¿no? Pero ¿qué pasa si la lesión ocurre en una zona motora, ¿no? ¿Qué va a pasar en el paciente? ¿Qué tú ves en el paciente? Básicamente, el paciente hace movimientos involuntarios, ¿no? Que él no está haciendo este movimiento, pero igual tú ves que sí se está moviendo, ¿no? Ya. Entonces, según la zona y según cómo afecta, vamos a clasificarlo, ¿ya? Ahora, acuérdense que no todas las crisis convulsivas, o sea, no todas las convulsiones se van a, por así decir, ya, tiene crisis convulsiva, ya es epilepsia. No, son diferentes. La epilepsia tiene sus criterios, tiene su definición, tiene sus tipos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque las convulsiones
convulsiones, que es muy diferente a epilepsia, estas convulsiones no necesitan un tratamiento. Nosotros no necesitamos tratar las convulsiones. Lo que sí tratamos nosotros es la epilepsia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios? Primeramente, ustedes tienen que ver si el paciente ya ha tenido 2 o más crisis epilépticas no provocadas, ojo, no provocadas, pero separadas dentro de 24 horas, ¿no? En 24 horas, 2 crisis dentro de las 24 horas. No, 2 o más crisis epilépticas separadas por más de 24 horas, o sea, uno un día y otro día, y no provocadas. Porque, ¿qué pasa si tu paciente presenta 2 crisis, pero dentro del mismo día? Eso se considera como uno solo, ¿ya? Ahora, hay otro criterio, el cual es una crisis no provocada, pero con riesgo de recurrir del 60%. ¿Cómo es esto? Que el paciente solo va a tener una crisis convulsiva, pero tú sabes que, o estás más de la mitad de por ciento seguro que va a volver a tener este paciente otra crisis. Como por ejemplo, ¿quiénes son estos pacientes? Los pacientes que han sufrido un infarto cerebral o, claro, un infarto cerebral de forma isquémica. Ellos van a tener, o bien, tienden a recurrir a tener otra crisis convulsiva, ¿no? Entonces, a ellos también se les da lo que es este tratamiento. Y finalmente, los que ya tienen diagnóstico de síndrome epiléptico, ¿no? Entonces, estos son 3 de nuestros pacientes, los 2 criterios anteriores para definir epilepsia y el tercero ya que tenga definido el síndrome epiléptico, ¿ya? Entonces, como nos decía nuestro compañero, la crisis epiléptica es un evento transitorio en el cual incluye toda la sintomatología de una descarga neuronal descontrolada, ¿no? Nuestros neurotransmisores van a explotar unos contra otros, nos van a dar signos y síntomas que tú vas a poder observar. El paciente puede no sentirlo, puede no darse cuenta, puede estar ahí convulsionando y no darse cuenta, pero tú lo vas a ver, ¿no? O lo van a describir, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. ¿Qué más? Ahora, estas crisis epilépticas, como les mencioné, ¿no? Se van a dividir en generalizadas y en focales. ¿Cómo es esto? Las generalizadas básicamente son las que afectan al sistema motor. Pueden ser convulsivas que afectan al sistema motor o no convulsivas que no afectan al sistema motor, ¿ya? Dentro de las que están, dentro de las que clasificamos las generalizadas que afectan al sistema motor son las tónico-clónicas mioclónicas, ¿ya? Tónico-clónicas, mioclónicas, en el cual otro nombre es el gran mal, ¿no? ¿Y cómo es el paciente? ¿Qué pasa? Primero pasa una fase tónica, que aquí está en la imagen, una fase tónica en donde tiene una contracción sostenida de los músculos de las 4 extremidades, tanto de los brazos, las piernas, y hay relajación de esfínteres, ¿no? El paciente se puede orinar. La siguiente fase es la fase clónica, en donde ya no hay la contracción, sino empiezan los movimientos involuntarios rápidos, ¿no? Entonces, y en el cerebro puede haber hipoxia, ¿no? Porque no llega el oxígeno. Y finalmente es como que después de toda esa energía, de toda esa explosión, hay como que un descanso, el cual se denomina fase postictal confusional, que dura entre 20 a 30 minutos o 1 hora. Entonces acuérdense, lo importante de acá es que en las crisis epilépticas, las generalizadas pueden abarcar el sistema motor o también no pueden abarcar el sistema motor, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, ya. La etoxucimida es un fármaco, o el ácido valproico, que ya lo vamos a hablar más adelante. Lo usamos para las no convulsivas, o sea, para las no motores. ¿Y qué quiere decir con no convulsivas o no motores? Básicamente son las crisis de ausencia, las crisis de ausencia o petit mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? El paciente está normal, está leyendo un libro, entonces de repente se desconecta, ¿no? de todo el mundo, así como si estuviera distraído unos 3 a 5 segundos,
pero el paciente no se da cuenta. El paciente, según él, sigue leyendo normal su libro. Entonces, esa es una crisis generalizada no convulsiva, porque no afecta el sistema motor. No ves que los músculos están contrayendo y luego se están moviendo de forma desorganizada, ¿no? Sino es como se ausenta del mundo. Entonces, para ello, el fármaco que generalmente usamos es la etoxucimida, que les voy a hablar un poco más, o el ácido valproico, ¿ya? Eso es con respecto a las crisis generalizadas. Pero hay otras crisis o convulsiones que son parciales o focales. Entonces, como su mismo nombre lo dice, una cierta parte, un cierto foco. Entonces, se dividen en dos, en lo que son las simples y en lo que son las complejas. Las simples básicamente no alteran la conciencia, ¿no? Son, estas no hay alteración de la conciencia, pero sí puede haber movimientos involuntarios. Por ejemplo, acá en la imagen vemos movimientos involuntarios del hemicuerpo izquierdo. Pero es solo una parte, no es todo el cuerpo. Y finalmente también tenemos las complejas, ¿no? Estas sí alteran la conciencia. ¿Y qué pasa si altera, por ejemplo, tu lóbulo temporal? El paciente que manifiesta, puede haber alucinación, alucinación auditiva más que nada, puede haber alteración del lenguaje, del comportamiento. Entonces las focales complejas van a alterar la conciencia, ¿ya? Y la carbamazepina, este es el fármaco que no se pueden olvidar, es la primera elección para las crisis de inicio focal, ¿ya? Sean simples o complejas, pero las de inicio focal utilizamos la carbamazepina, ¿ya? Carbamazepina, inicio focal. Etoxucimida para las crisis de ausencia, ¿ya? Y con respecto a los trastornos de conciencia generalizadas, todas las crisis generalizadas tienen trastorno de conciencia, ¿ya? Todas las crisis generalizadas va a haber una afectación de la conciencia. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Ya, espero que sí. Ya, entonces así se divide la epilepsia. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Qué pasa realmente así a nivel microscópico, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene una parte, hay como que una balancita en nuestro cerebro en donde se excita, se inhibe, para que haya un balance, ¿no? Básicamente en la excitación, lo que ingresa, como ya les mencionó Tania, ¿no? Ingresa sodio y calcio, ¿no? ¿Y qué neurotransmisores son los que cumplen estos papeles? El glutamato y el aspartato, ¿no? Glutamato y aspartato. Ya, eso es con la excitación. Con la inhibición, lo que va a suceder, va a haber el ingreso de cloro, va a salir potasio, pero el neurotransmisor estrella de inhibición es el GABA, ¿no? Ahora, estos dos en la epilepsia se alteran, ¿no? Uno puede aumentar excesivamente, otro puede disminuir, o uno solo puede aumentar y el otro no aumenta, o ambos, uno aumenta, otro disminuye, o si no, uno disminuye y el otro aumenta, ¿no? Ya. Recordando, entonces en la excitabilidad va a haber un aumento de neurotransmisores excitatorios y disminución de neurotransmisores inhibitorios. O sea, ¿qué quiere decir? Excitatorios, glutamato, aspartato, aumentan, se excita. Y los neurotransmisores inhibitorios, el GABA, que controla supuestamente el glutamato, disminuyen, ¿no? Ahora, los neurotransmisores, acuérdense, ¿no? El glutamato, su receptor es el NMDA, y del GABA es el GABA A, ¿ya? Ahora, ¿cómo sucede esto? Básicamente hay una desregulación de estos neurotransmisores. Ahí todo como que
no hay quien controle el uno al otro, ¿no? Uno aumenta y el otro no puede controlarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente viene el potencial de acción, abre los canales de sodio, o sea, entra sodio, que quiere decir que el glutamato está actuando, ¿no? Entra sodio entra por sus canales de voltaje dependientes, lo que libera el glutamato, y el glutamato va hacia la otra neurona posináptica. ¿Por qué receptores? Por el NMDA, que es el canal de sodio, o el AMPA, ¿no? Que es el canal de calcio. Eso es lo normal, ¿no? Viene el glutamato por sus receptores NMDA, AMPA, pasa por el receptor GABA, que es el receptor GABA, ingresa por el cual hace que ingrese cloro, y al ingresar cloro a la neurona va a inhibirla, ¿no? Entonces este potencial de acción que está viniendo junto con el glutamato ya no avanza, ¿no? Se queda ahí, lo atrapan, por así decirlo, y ya. Eso es lo normal, ¿no? ¿Qué más? Eso es importante. Allá. Entonces, ¿qué pasa en la hiperexcitación, ¿no? En la hiperexcitabilidad? Va a haber más glutamato, va a haber un mayor liberación de glutamato, va a haber una sensibilidad de los receptores. Si hay una sensibilidad de los receptores, obviamente va a querer, el glutamato va a querer entrar con más fuerza, ¿no? Con más cantidad. Aumenta el calcio intracelular en lo que es a nivel para la excitación, aumenta el calcio intracelular y también el potasio extracelular, ¿ya? ¿Y qué disminuye? Lo que disminuye es la concentración de GABA, obviamente. Si el GABA inhibe, obviamente va a disminuir. Va a haber sensibilidad de los receptores GABA-A y también va a haber más calcio. Bueno, va a disminuir lo que es el calcio extracelular, ¿no? El calcio no va a poder bloquear, no va a poder ingresar porque hay una menor sensibilidad del receptor GABA-A, ¿ya? Eso es básicamente todo lo que pasa en una crisis epiléptica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, espero que sí. Entonces, ustedes, ¿cómo van a abarcar el tratamiento? ¿Cómo dicen, ya, este paciente tiene epilepsia? ¿Qué hacemos? Como ya les hablamos en el sistema nervioso autónomo, en donde hay fármacos que imitan a la acetilcolina, hay fármacos que bloquean la acetilcolinesterasa, que es por así decirlo, el metabolizador de la acetilcolina, lo cual hace que en ambos casos la acetilcolina aumente, ¿no? Pero acá necesitamos regular. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, podemos modificar el flujo iónico, ¿no? Puede haber un mayor ingreso de calcio por los canales mayor ingreso de sodio por los canales de sodio, y también puede haber una mayor sensibilidad de los canales de calcio, ¿no? Ya, ¿qué más? Entonces, uno de nuestros objetivos puede ser modificar el flujo iónico, ¿no? Mayor ingreso de sodio por los canales de sodio, dependiente de voltaje, y los de calcio. El segundo objetivo que nosotros tenemos va a ser el incremento de la transmisión inhibitoria. Si hay neurotransmisores excitatorios que se elevan hasta el cielo, por así decirlo, nosotros incrementamos lo que es el GABA para que esto se ponga en balance otra vez, ¿no? Entonces, evitamos que la neurona se hiperexcite. Y otro puede ser disminuir la actividad excitatoria glutamatérgica, ¿no? Entonces, si hay bastante glutamato, nosotros ¿qué hacemos? Disminuimos esa cantidad. Entonces, podemos abarcar de 3 formas. Y ya. Entonces, vamos a hacer como que un resumen de cómo actúan estos fármacos en lo que es en cada cierto tipo de, por así decirlo, de crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, el primero es
frente a las crisis focales y generalizadas, o sea, en ambos, ¿no? ¿Qué les dije? El carbamazepina es el de primera elección, tanto para las crisis focales y para las crisis generalizadas. ¿Y cómo actúa la carbamazepina? Que es importante que se acuerden. Básicamente, los fármacos o esta carbamazepina va a inhibir lo que son los canales de sodio, ¿ya? Entonces, los canales de sodio se van a prolongar, van a estar mayormente, bueno, no, inhiben los canales de sodio. Entonces el sodio está ingresando, normal, viene el fármaco y lo bloquea, ¿ya? ¿Qué más? Y no solo la carbamazepina, sino también puede ser la fenidaltonina, el topiramato, la motrigina, el valproato. Entonces hay varios fármacos que evitan que el sodio siga ingresando. Ustedes saben, sodio, glutamato, neurotransmisor excitatorio. Entonces, al inhibir o inactivar los conductos de sodio o el NMDA, no hay sodio que ingrese, ¿no? Entonces la neurona no puede hiperexcitarse. Esa es una forma. Esa es con la carbamazepina. Acuérdense de la carbamazepina, que es el primer fármaco de elección que nosotros tenemos. Ahora, para las crisis de ausencia, lo que nosotros ya les mencioné, la etoxucimida o el ácido valproico. La etoxucimida es el que más vamos a usar, por eso es el que la etoxucimida es mayor al ácido valproico. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa? Básicamente va a reducir la corriente de los conductos de potasio de tipo T inducida por los anticonvulsivos. ¿Qué quiere decir? En la crisis de ausencia hay un incremento de calcio intraneuronal, hay más calcio. Entonces, el tálamo, donde ocurre toda la información sensorial, hay una alteración en esta parte, entonces hay una alteración del flujo de calcio, lo que provoca las crisis generalizadas, ¿no? Entonces, lo que hacemos, que el tálamo tiene conductos de calcio T, por el tálamo T, entonces va a bloquear, va a reducir la corriente, ¿no? Entonces ya no va a pasar la misma cantidad de calcio que pasaba, ¿no? Ya no va a pasar como el 100%, sino va a pasar, no sé, el 50, 40%, ¿no? Entonces, de esta forma, reduce lo que son las crisis de ausencia, ¿ya? Topiromato, al valproato. Entonces, más que todo el valproato es el de amplio espectro. Entonces, ¿cómo actúa este valproato? Básicamente va a bloquear el metabolismo del GABA. O sea, nosotros, alguien tiene que crear el GABA, ¿no? Entonces, el GABA transaminasa, que recoge el neurotransmisor GABA de la hendidura o del espacio sináptico y lo lleva otra vez a la neurona prenéptica, ¿no? Como la acetilcolinesterasa. Entonces, lo que hacemos es bloquear esta computadora que metaboliza el GABA. Entonces, si no hay nadie que metabolice el GABA, va a haber más GABA en el espacio sináptico, ¿no? Entonces, si hay más GABA, hay mayor inhibición en un estado hiperexcitatorio, ¿no? Otra función puede ser que haya una alteración, una reconfiguración en lo que es el canal GABA, el cual parece más cloro. Y si hay más cloro, en la neurona postsináptica hay inhibición, ¿no? Entonces, esta alteración alostérica puede ser por las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, que ya lo habló Tania, pero ahora vamos a ahondar un poquito más. Pregunta con respecto a los objetivos, los fármacos, crisis de ausencia. Lo que tienen que acordarse de los anticonvulsivos es, por ejemplo, carbamazepina, ¿para qué usamos? Crisis focal y generalizada. O etoxucimida para las crisis de ausencia. Y lo que les va a venir también en sus cursos o en lo importante que tienen que saber es el mecanismo de acción, ¿no? Lo que disminuye o que inhibe o dónde actúa.
Entonces, acuérdense de eso. Ya, entonces ahora sí vamos a hablar de los fármacos, son poquitos. Bueno, no muchos, son demasiados, pero vamos a tratar de ordenarlo, ¿no? Entonces, esta es una clasificación de los fármacos anticonvulsivos, ¿no? Hay hidantoína, iminostelbenes, sucimidas, benzodiazepinas, barbitúricos y otros más fármacos. Entonces vamos a tocar la gran mayoría de los más importantes. Ya, primero vamos a hablar de la fenitoína. La fenitoína pertenece al primer grupo que vemos aquí en la clasificación, es de las hidantoínas. Entonces, ¿qué va a hacer? La fenitoína va a inhibir los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Qué hace? Inhibe los canales de sodio. Eso es importante que se acuerden. La fenitoína inhibe los canales de sodio. ¿Ya? ¿Y para qué lo usamos? La fenitoína va a ser nuestra primera elección para todo tipo de epilepsia, todito, o sea, focal, generalizada, de ausencia, con o sin compromiso del sensorio, entonces, para todo tipo de epilepsia. Pero hay una excepción, no lo vamos a poder usar en lo que son las crisis de ausencia. ¿Ya? Crisis de ausencia, que es generalizada, ¿qué tipo es? Generalizada, no motora, ¿no? Entonces, en las crisis de ausencia no la usamos. Ese es el punto clave, ¿no? Fenitoína, todo tipo de epilepsias, a excepción de las crisis de ausencia. Ya. ¿Qué más? Básicamente va a ser limitado este uso de la fenitoína. ¿Por qué? Porque a veces nos puede causar ataxia, hirsutismo, puede haber trastornos en la coagulación y además de ello, este fármaco se considera inductor enzimático, ustedes saben. Entonces el inductor enzimático, ¿qué pasa? Va a tener interacciones con otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente está tomando warfarina, ¿no? Warfarina es un anticoagulante y lo junta con fenitoína. ¿Qué pasa? Al ser inductor enzimático, la warfarina va a ser mayormente metabolizada, entonces no va a cumplir su función, que es anticoagular. Entonces el paciente se va a desangrar, ¿no? Va a producir sangrados excesivos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque es al juntar con otros fármacos. Ya. El siguiente fármaco, ay no me he olvidado. Ya, la fenitoína es un fármaco muy teratogénico, ya, entonces no se le da en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque al ser la fenitoína lo que causa es la fisura palatina, ¿no? Entonces, básicamente, además de la fisura palatina, también va a causar el síndrome fetal de hidantoína, de las hidantoínas, en el cual el feto va a estar con deformidades en los dedos, en los pies, en las manos, entonces es por ello que la fenitoína no se usa durante el embarazo, ¿ya? Entonces es muy teratogénico, puede causarnos fisura palatina o síndrome fetal de la hidantoína. Ya, otro fármaco importante es la carbamazepina, ¿ya? La carbamazepina que va a bloquear los canales de sodio y calcio. Es no selectivo, ¿ya? Ya. La carbamazepina es no selectivo. Como no es no selectivo, o sea, va a bloquear dos canales. ¿Cuál es? El de sodio y el de calcio, ¿ya? Ese es su mecanismo de acción. Y pertenece a los iminostilbenes. Básicamente, ¿para qué usamos la carbamazepina? Lo vamos a usar cuando tengas un paciente de crisis focal, neuralgia de trigémino y manías. Tu primera elección de fármaco es la carbamazepina, ¿ya? Entonces, crisis focal, neuralgia y crisis tínico-clónicas o manías, ¿ya? Ya, eso es lo importante de la carbamazepina. También va a tener interacciones farmacológicas, al igual que la fenitoína. Puede ser con otros anticonvulsivos,
con la misma fenitoína, con el fenobarbital, con anticonceptivos o eritromicina. Ya, eso es importante de estos dos fármacos. Ya. Ahora vamos a hablar de la oxcarbazepina y la etoxucimida. Ya, esta oxcarbazepina, básicamente, ¿qué hace? Va a bloquear los canales de sodio y calcio, ¿ya? Y al igual que la carbamazepina, bloquea los canales de sodio y calcio. Pero, ¿cuál es la diferencia de la carbamazepina? Que esta va a ser mejor tolerada, ¿no? Y al ser mejor tolerada, lo vamos a utilizar en lo que son niños, ¿ya? En los niños lo vamos a poder usar. Ya, ¿qué más? Es derivado de igual forma de la carbamazepina, es un derivado de la carbamazepina, bloquea sodio y calcio. Y entre sus efectos adversos, básicamente el paciente puede tener rash, puede tener ataxia, puede causar como un cuadro de hiponatremia. Ese es, ¿qué más? Eso es lo importante, crisis parciales y se le puede dar en niños. Y es mejor tolerado que la carbamazepina. Ahora, la etoxucimida, básicamente lo usamos para lo que son crisis de ausencia, crisis mioclónicas. ¿Ya? Entonces acuérdense, etoxucimida, crisis de ausencia y crisis mioclónicas. ¿Qué hace la etoxucimida en nuestras neuronas? Lo que hace va a ser la reducción de calcio. Reduce las corrientes de calcio en las neuronas talámicas. Entonces, si es en las neuronas talámicas, son los canales de calcio tipo T, ¿no? Porque T de tálamo. Eso actúa la etoxucimida, ¿ya? Y básicamente también tiene efectos adversos, ¿no? Como en el sistema gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central y reacciones cutáneas. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿O no entiende nada? Chicos, hablen. Ya. Ya. Ah, ya. Gracias, Agai. Ya. Este tema de anticonvulsivos se une con lo que son benzodiazepinas, ¿ya? Pero yo lo he unido. Porque también lo usamos ciertas benzodiazepinas para lo que es crisis epilépticas. ¿Pero qué son las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas son anillos de benceno, básicamente son anillos, ¿no? Puede ser un benceno y una diazepina que forman la benzodiazepina. Ya, es por ello que son anillos. Ahora, lo importante de estas benzodiazepinas es que son lipofílicas. Y si son lipofílicas, ¿qué quiere decir? Que van a poder atravesar el sistema nervioso central, ¿no? Son muy afines a lo que son las membranas celulares. Ya, estas benzodiazepinas tienen dos funciones. Primero, ser sedantes, o sea que disminuyen la actividad, moderan la excitación y producen un estado ansiolítico. Y la segunda función es que es hipnótico, es que el paciente al consumir benzodiazepinas puede sentirse somnoliento, ¿ya? Ahora, hay muchas benzodiazepinas, pero tenemos fármacos de primera línea y fármacos que se clasifican según su duración. Estas benzodiazepinas se van a absorber bien por todo el tracto gastrointestinal y al ser liposolubles pueden atravesar la barrera hematoencefálica y actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Ahora, en los pacientes neonatos que presentan lo que son las crisis convulsivas, no utilizamos benzodiazepinas como primera elección, ¿ya? ¿Qué usamos? Podemos usar fenobarbital, pero generalmente benzodiazepinas en neonatos no usamos. Para los adultos sí, como por ejemplo lorazepam, midazolam. Y estas benzodiazepinas, si necesariamente,
estas benzodiazepinas, ¿qué ocurren en el neonato? ¿Por qué no le damos? Porque en el neonato básicamente hay desplazamiento de lo que es la bilirrubina, puede incrementar, el paciente puede presentar ictericia, entonces no, benzodiazepinas en los neonatos no. Y lo importante que se tienen que grabar de este curso es que se dividen según su vida media, ¿ya? Hay fármacos que tienen una acción muy corta, como es el midazolam y el triazolam, ¿ya? Importante. Fármacos que tienen una acción intermedia, como es el alprazolam y el lorazepam, ¿ya? Y el que tiene acción muy larga es el diazepam, ¿no? Yo espero que sí han escuchado sobre el diazepam. El diazepam es el fármaco o la benzodiazepina que tiene mayor cantidad de acción, ¿ya? Entonces estas benzodiazepinas, como son fármacos que van a disminuir lo que es la actividad y la excitación del sistema nervioso central, cumplen su función sedante. Pero si es que produce somnolencia, hay una iniciación o un estado de sueño, está cumpliendo su función hipnótica, ¿no? A nivel del corazón, las benzodiazepinas son inotrópicos negativos. Ya es negativo. Inotrópico negativo. Y a nivel del sistema nervioso central, como ya les mencioné, hay, por ejemplo, puede causarnos amnesia anterógrada, puede disminuir el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral, por eso como que el paciente se vuelve somnoliento, puede tener este tipo de amnesia. ¿Y cómo es el mecanismo de acción? Como ya les mencionó Tania, las benzodiazepinas actúan a nivel de los receptores GABA. ¿Qué hacen? Van a aperturar los canales de cloro y va a haber un mayor ingreso de cloro, ¿no? Mayor influjo de cloro. ¿Qué hace el cloro? Va a hiperpolarizar la membrana y al hiperpolarizar la membrana va a haber una inhibición de la transmisión del sistema nervioso central, ¿no? Ya, y eso es importante. Ahora también las benzodiazepinas tienen diversas afinidades. Por ejemplo, si tienen afinidad con la subunidad alfa 1, básicamente se va a asociar con lo que es la sedación, ¿ya? Pero los que tienen afinidad con el alfa 2 o alfa 3, estos pacientes básicamente, o estos fármacos que tienen afinidad con el alfa 2 o alfa 3 van a tener buena actividad anti-ansiedad, ¿no? Como por ejemplo el alprazolam. Ya, eso es lo importante de las benzodiazepinas. Perdón, chicos, por la bulla. ¿Qué más? Y ustedes, sus fármacos de primera línea que usan van a ser el lorazepam, el midazolam, el diazepam, ¿ya? Y según el tiempo que quieran que dure los efectos, utilizan, ¿no? Corto tiempo, tiempo intermedio o vida media larga. Ya. Y un dato que el alprazolam es un ansiolítico, ¿no? Les mencionaba que era para la ansiedad, entonces no lo van a usar como anticonvulsivante, sino para la ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad contra la subunidad alfa 2 y alfa 3. Ya voy a hacer acá son sedantes e hipnóticos. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ya. Vamos a pasar al siguiente fármaco, que es el fenobarbital. Básicamente va a potenciar la inhibición sináptica, pero sobre el receptor GABA-A. Entonces, fenobarbital potencia el receptor GABA-A. ¿Para qué lo usamos? Para convulsiones generalizadas, el cual puede ser gran mal, y para convulsiones focales, ¿no? Simples o complejas. El fenobarbital es un barbitúrico de acción prolongada. Básicamente también es inductor enzimático, lo cual puede tener interacciones farmacológicas. Y es teratogénico. ¿Por qué? Porque aquí
lo que puede causar en el neonato es una fisura palatina, ¿ya? Entonces, preferible no dar a mujeres embarazadas. Igual, el fenobarbital lo usamos como antiepiléptico a dosis menores, y es conveniente, ¿no? Porque tiene bajo costo, baja toxicidad, puede causar sedación, puede haber alteración del comportamiento, y al ser inductor enzimático hay que tener cuidado si es que el paciente está consumiendo otros fármacos que se metabolicen con el citocromo P450, ¿no? Ya. Ese es con respecto, ya vamos a terminar. Ahora, el ácido valproico o el ácido valproico y el ácido valproato o el valproato. ¿Qué hacen? Básicamente van a inhibir los canales de sodio, ¿ya? Aparte de ello, bloquean los canales de calcio T del tálamo y bloquean las enzimas GABA transaminasas. El valproato es un antiepiléptico de amplio espectro, ¿ya? Y por ello tiene todos estos mecanismos de acción. Bloquear los canales de sodio quiere decir que ya no va a haber una descarga repetitiva de alta frecuencia, o sea, estabiliza la membrana, ¿no? La calma, por así decirlo. Aumentan los niveles de GABA, potenciando su nivel inhibitorio. Si hay más GABA, hay más inhibición. ¿Y ahora por qué? Porque hay estimulación de las GABA bloquea primero las GABA transaminasas, o sea, el que metaboliza el GABA, y los canales de calcio del tálamo también aumentan más calcio. ¿Para qué lo usamos? Básicamente lo usamos para lo que son crisis o epilepsias generalizadas y parciales, también para crisis de ausencia. La crisis de ausencia es segunda elección. ¿Alguien se acuerda cuál era la primera elección de las crisis de ausencia? Ya, primera elección, etoxucimida. Segunda elección, ácido valproico. Por eso les puse. Etoxucimida es mayor al ácido valproico o al valproato, ¿ya? Pero las dos se usan para lo que son las crisis de ausencia. También el síndrome de West, el síndrome de Lennox, puede ser como profiláctico en convulsiones febriles, y frente a sus efectos adversos, el valproato es el más teratogénico de todos. El valproato puede causarte espina bífida, junto con la fenitoína, si tú lo juntas, puede causarte fisura palatina. Puede haber, entre sus efectos adversos, sedación, puede haber temblores, trastornos cognitivos, náuseas, vómitos, aumento de peso, alopecia. Entonces, se usa, es de amplio espectro, pero también tiene sus efectos adversos, ¿no? Y entonces en mujeres embarazadas no se les da porque es el más teratogénico. Ya, eso es lo importante del ácido valproico. Ya, ahora vamos a hablar del topiramato. Este topiramato va a tener múltiples mecanismos de acción, ¿ya? Primero, va a bloquear los canales de sodio. 1. Segundo, bloquea o potencia lo que es GABA, ¿ya? Y tercero, va a antagonizar los receptores AMPA. Entonces actúa a nivel de los receptores de glutamato, bloquea los canales de sodio y potencia GABA. Entonces es como disminuye todo lo que conforma los neurotransmisores excitatorios y aumenta los neurotransmisores inhibitorios, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Básicamente, topiramato es para crisis parciales, crisis tónico-clónicas, migraña. Esto, lo más importante del topiramato, ¿no? Va a disminuir la neurotransmisión excitatoria lenta, disminuye la neurotoxicidad del glutamato, va a evitar que el glutamato se eleve, y disminuye las descargas, ¿no? Como que estabiliza la membrana. Y también antagoniza sus receptores de glutamato. Ya, ese es lo importante del topiramato.
¿Qué más? Se usa para la migraña. Sus efectos adversos puede tener somnolencia, disminución del peso, puede causar litiasis y va a tener interacciones al igual que todos los fármacos con otros fármacos, ¿no? Como la digoxina o los anticonceptivos orales. Ya, el otro fármaco que vamos a hablar es la gabapentina. Ahora, este es diferente a todos porque la gabapentina va a bloquear lo que es la subunidad alfa-2 delta. ¿Ya? La gabapentina bloquea la subunidad alfa-2 beta y esta subunidad alfa-2 delta, ¿dónde se encuentra? En los canales de calcio. Entonces la gabapentina tiene que ver con el calcio y bloquea el alfa-2 delta, ¿ya? Modula básicamente los neurotransmisores de la neurona presináptica, ¿no? Sintetiza lo que es GABA, potencia la actividad del receptor GABA, potencia las enzimas que metabolizan el glutamato, o sea, hace que el glutamato, por así decirlo, se metabolice o se biotransforme más rápido para que no haya mucho, e inhibe el receptor del NMDA, ¿no? O sea, el receptor del glutamato. Además de ello, ya les mencioné cómo subunidad bloquea los canales de calcio en la subunidad alfa-2 delta. Ya. Lo usamos para lo que son crisis parciales secundariamente generalizadas, puede ser para el dolor neuropático o también como ansiolítico. Ya. La pregabalina actúa también en el alfa-2 delta, ¿ya? Alfa-2 delta de los canales de voltaje de calcio dependientes, lo que hace que disminuye los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, ¿no? Disminuye los neurotransmisores excitatorios y lo usamos para lo que son crisis parciales y dolor neuropático, ¿ya? Crisis parciales, dolor neuropático, neuralgia del trigémino. ¿Qué más? Lo importante, el efectos adversos se repiten, ¿no? Somnolencia, mareos, mioclonías. Y finalmente ya tenemos al levetiracetam. Básicamente actúa a nivel del SV2A, o sea, va a inhibir la liberación de glutamato, no deja que el glutamato se libere o salga. ¿Ya? Entonces es importante el SV2A. ¿Y qué más? Inhibe esta proteína, lo usamos para lo que son crisis focales, pero también puede no tolera las otras formas de utilizarlo en crisis generalizadas, ¿no? Este levetiracetam sí lo pueden usar mujeres embarazadas porque tiene menor teratogenicidad, ¿no? Puede ser opcional para las mujeres embarazadas. Y efectos adversos igual somnolencia, astenia, irritabilidad. Ese es básicamente entre todos los anticonvulsivos se repite. Ya. Siguiente. Aquí les dejé imágenes de un cuadro me parece que este es del Goodman. Sí, este cuadro es del Goodman, entonces es como que un cuadro resumido de todos los anticonvulsivos, a ver si lo leen y lo repasan para que les quede más claro, ¿no? Dentro de sus efectos adversos, como ya les mencioné, va a haber náuseas, vómitos, va a haber somnolencia, sedación, el paciente puede tener ataxia, exantemas, erupciones en la piel, puede haber hiponatremia. Algunos o casi la mayoría son teratogénicos y también van a tener en su metabolismo interacciones, ¿no? Con otros fármacos, como la carbamazepina, que es metabolizado por el CYP1A2. Entonces todos los fármacos que también son metabolizados por esta enzima va a tener interacciones, ¿no? También es metabolizado por el CYP2D6, la carbamazepina.
Y ese para que lo lean, para los curiosos que quieran ahondar un poco más. Bien, chicos, ya terminamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?